Hola, ¿qué tal? Bienvenido al 18º tutorial de Python 3, donde echaremos un vistazo a los métodos y los atributos. Bueno, pues si recordamos, lo que habíamos hecho era crear la clase planeta y lo que habíamos hecho era definir ciertos atributos para esa clase, que son estos: nombre, radio, gravedad, sistema, y también habíamos definido una función que es la que nos devolvía en qué sistema estaba orbitando. Bueno, pues tanto esta función como estos atributos son propios de cada instancia de esa clase. Cada vez que instanciemos un planeta tendremos esos atributos y esos métodos. Se pueden llamar también como atributos de la instancia o métodos de la instancia. Se llaman así porque son únicos por instancia, es decir, por cada objeto que creemos. Por ejemplo, para Marte tendremos un nombre, un radio y una gravedad. Para la Tierra tenemos otro nombre, otro radio y otra gravedad. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurriría con el método que tenemos. Imprimiría un nombre y un sistema diferente. En este caso da la casualidad de que los dos son el mismo sistema, pero los nombres son distintos. De forma que cada vez que veamos este self inyectado en algún método, como el que tenemos nosotros, quiere decir que ese método es un método de la instancia. Y lo que haya definido arriba en el init, en el def init, es un atributo de la instancia. Pero ¿qué ocurre? Además de esto existen distintos tipos de atributos y métodos para una clase, no solamente los relacionados a una instancia. Lo que podemos hacer es declarar un nuevo atributo, un atributo a nivel de clase. Para ello salimos fuera del def init y definimos el atributo. Por ejemplo, lo que podríamos poner es que la forma sea igual a redonda, se me ocurre. Si lo pensamos bien, tiene sentido poner este atributo como atributo de clase porque todos los planetas van a ser redondos, independientemente de la instancia que generemos. Que sepamos, por lo menos hasta el momento, todos son redondos. Entonces, ese sentido sería un atributo de clase, porque afectaría a cualquier... es un atributo común para cualquier planeta. Vale, ya hemos declarado nuestro atributo de clase. Lo que podemos hacer ahora es probarlo. Vamos a intentar acceder a este atributo de clase. Y para hacerlo lo que voy a ir es aquí abajo del todo, debajo de tierra, y voy a poner simplemente un print por pantalla y en vez del objeto Marte o Tierra voy a poner el nombre de la clase, planeta. Planeta.forma, guardamos y probamos esto. Y me debería imprimir debajo de los datos de los planetas, me debería imprimir la palabra redonda. Lo probamos, guardamos y vemos como efectivamente me pone que es redonda. Perfecto. Además de esto, este tipo de atributos, además de ser accesibles a nivel de clase, pueden ser accesibles a nivel de objeto. ¿Cómo podemos verlo? Pues simplemente poniendo en vez de la clase, vamos a poner el objeto, una instancia, por ejemplo la Tierra o Marte, da igual, vamos a probar con Marte. Y si ponemos eso, guardamos, volvemos a ejecutar el script, debería seguir saliendo que es redonda. Recordad que estos atributos son comunes tanto para las instancias como para la clase. Efectivamente, así es. Pero, ¿qué ocurriría si en vez de esto queremos acceder poniendo el nombre de la clase y uno de los atributos de las instancias? Por ejemplo, el nombre. Me explico. Voy a intentar imprimir la clase planeta.nombre. ¿Qué creéis que ocurrirá? Bueno, pues lo que va a ocurrir es lo siguiente, que nos va a dar un error y se queja de que el type object planeta no tiene el atributo nombre. ¿Por qué? Pues porque nombre, ese atributo, es propio de cada instancia, es decir, es de Marte o de la Tierra o del objeto que instanciemos a partir de esa clase, pero no es un atributo de clase por lo que no puede acceder a él. ¿De acuerdo? Así que esa es la diferencia entre los atributos a nivel de instancia y los atributos a nivel de clase. ¿Sí? De la misma forma que tenemos atributos de clase, podríamos hacer métodos pertenecientes a esa clase. Es decir, que sean accesibles a nivel de clase y no solamente a nivel de instancia. Igual que tenemos el de órbita, podríamos hacer uno que fuera accesible a nivel de clase. ¿Cómo haríamos eso? Para declarar un método de clase voy a utilizar una cosa que se llama decorators. No creo que tenga traducción al castellano, así que lo voy a decir tal cual. No os preocupéis demasiado, que ya entraremos más a fondo más adelante sobre esto. Así que pongo un @classMethod y aquí es donde definiremos nuestro método. Hay que recordar que este método va a ser común para toda la clase, no dependerá de la instancia. Así que lo definimos. Para definirlo simplemente ponemos nuestro def, le damos un nombre, yo lo voy a llamar commons para acordarme que es un método de clase común a todos los planetas y lleva un atributo que es CLS. Esto lo que nos está indicando que es un método de clase, mientras que el otro método llevaba el self, este lleva el
el CLS. Quiere decir que tendrá accesos a nivel de los atributos de la clase. No solamente el nombre, el radio y la gravedad, sino además la forma. 2 puntos y seguimos con el contenido de nuestro método, que simplemente va a ser devolver lo que le pongamos. Le voy a poner un string formatted y le voy a poner que todos los planetas tienen forma redonda, por ejemplo. Recordar que le tenemos que pasar los parámetros por entre los corchetes. Como podéis ver, pongo el cls.forma porque accederá a ese atributo de clase llamado forma, ¿no? Y debería devolvernos, cuando accedamos a él, la forma, la frase de todos los planetas son redondos. Bueno, redonda me va a decir al principio, luego ya lo corregiré, por la gravedad, por ejemplo. Bueno, pues vamos a probar esto, pero antes vamos a limpiar un poquito. Voy a borrar lo de Marte y también borraremos todas las propiedades del print, todos los prints que hemos puesto para la Tierra, y así nos quedamos solamente con la declaración del objeto y nada más. Bueno, pues si lo que queremos es acceder a esa función, a commons, simplemente ponemos el nombre de la clase, punto la función de la clase, y me da un error. ¿Por qué? Pues porque me he comido los paréntesis del commons. Recordad que si estáis accediendo a un método, lógicamente tenéis que poner los paréntesis del commons, que yo me los he zampado. Esto es muy sencillo, simplemente vamos abajo en el print, donde tenemos planeta.commons, y le pongo los paréntesis, vuelvo a guardar, lo vuelvo a ejecutar, y ¿qué estamos viendo? Cuando lo ejecutamos vemos que todos los planetas son redonda por la gravedad. Ya os dije que eso sonaría raro, pero bueno, eso se puede corregir fácil. Lo importante es quedarse con la copla de que este método es accesible a nivel de clase. ¿De acuerdo? Ahora voy a corregir que la forma es redonda y tal, pero vamos, no tiene mayor importancia, porque en mi string son que todos los planetas son redondos. Ya lo he puesto, todos los planetas son redondos por la gravedad. Estupendo. A lo que iba, planeta.commons es un método que es accesible a través de la clase, porque es un método de clase, y eso es lo importante. Pero también es accesible a través de las distintas instancias de esa clase. Por ejemplo, a través de la Tierra. Si pongo tierra.commons, vuelvo a guardar, vuelvo a ejecutar, y me debería sacar exactamente lo mismo. Y así es. ¿Sí? Otra prueba que podemos hacer es, si os fijáis en la clase planeta, si lo que queremos, por ejemplo, acceder a planeta.órbita, ¿qué pensáis que va a pasar? Pues nos va a dar un error porque estamos intentando, vamos a limpiar un poquito la pantalla, estamos intentando acceder a un método de instancia llamando a la clase. Eso no es posible. Podríamos acceder a tierra.órbita, pero no a planeta.órbita. ¿Por qué? Pues porque órbita es un método de instancia, no de clase. ¿De acuerdo? Bien, pues bien hasta ahora. Vamos a ver una cosilla más, que son los métodos estáticos. Así que ponemos otro decorator, utilizamos @staticMethod y ponemos el método debajo. De nuevo, no os preocupéis mucho por los decorators, hablaré en un vídeo más adelante sobre ellos. De momento simplemente pensad que estos son otro tipo de métodos que se pueden añadir a las clases. ¿Qué es un método estático? Un método estático es un método que no tiene acceso ni al self ni a los atributos de la clase. ¿A qué tiene acceso entonces? Bien, pues solamente tiene acceso a los parámetros que le estemos pasando de forma individual a ese método. Veámoslo. Vamos a definir el método. Simplemente ponemos un def, ponemos, por ejemplo, el giro, la velocidad de giro del planeta, el nombre del método, y lo que vamos a pasarle por parámetro, este parámetro, que yo lo voy a llamar velocidad, va a ser el parámetro por defecto que va a tener esta función, ¿sí? Cada vez que se refiere a esta función, va a coger esa velocidad, salvo que le indiquemos lo contrario, que por defecto será 3000 km por hora, por ejemplo. Y además vamos a devolver un formatted string que simplemente diga que, yo qué sé, que nos dé una pista sobre, que nos diga el planeta gira y gira a tantos kilómetros por hora. Así que ponemos el formatted string, le pasamos el parámetro de velocidad y ya tendríamos nuestro método hecho. ¿Cómo podemos probar este método? Muy sencillo, simplemente vamos al print de abajo y le ponemos planeta punto y el nombre de nuestro método, que en este caso es el giro, sin pasarle nada más. ¿Funcionará? Vamos a guardar y lo veamos. Guardamos
lo ejecuto y me debería mostrar que el planeta gira y gira a 3000 km por hora. Perfecto, por lo tanto, nuestro método funciona. Bien, ha funcionado, pero solamente tenemos acceso a lo que devuelve ese método. No tenemos acceso ni a los métodos de clase, ni a los del self, ni a los atributos del self, simplemente a lo que devuelve ese método. Una de las gracias de estos métodos es que puedes hacer un override o sobreescribir el valor por defecto de ese atributo que tiene, que es en nuestro caso la velocidad. Yo le voy a poner, en vez de el valor de la velocidad, le voy a poner a mucha velocidad o a muchísima velocidad. ¿Y qué ocurrirá? Pues que me mostrará el return de esa función estática, pero con el nuevo atributo que le acabo de pasar. El planeta gira y gira a mucha velocidad. Y de nuevo, esto no es solamente accesible, este método no es solamente accesible a nivel de clase, no solamente lo podemos utilizar con planetas, sino también con una instancia. Por ejemplo, si pongo tierra.giro mucha velocidad, me debería decir efectivamente que el planeta gira a mucha velocidad. En este caso el string es el mismo, pero el objeto a través del cual accedemos es la instancia de la clase planeta, que es tierra. Espero que tenga sentido. Por si acaso, voy a resumir un poquito lo que hemos ido viendo. A ver, resumiendo, tenemos atributos de la instancia, disponibles, accesibles a través de la instancia solamente, y los métodos también. Tenemos atributos de clase, que son accesibles a través de la instancia y la clase. Luego tenemos los métodos de clase, accesibles a través de la clase y la instancia también, y los static methods, que no reciben ningún tipo de parámetro, solamente el que le demos por defecto, y de nuevo son accesibles a través de la instancia y la clase. Es bastante que digerir, lo entiendo, pero bueno, cada vez que se use esto, cuanto más se use, más fácil será y más transparente será para ti. Ya lo verás. Si te ha servido el vídeo, dale al like, suscríbete si estás merodeando por aquí y quieres ver más novedades. Hasta la próxima, un saludo.